Buenas tardes, tengan todos, buenas noches, buenos días, dependiendo de su localidad. Bienvenidos a un seminario más del ciclo de iniciación. Me gustaría primero, antes de partir, como siempre, que me confirmen si pueden escucharme correctamente, al mismo tiempo también si pueden ver correctamente las diapositivas. Confírmenmelo, por favor, por la ventana de preguntas o la ventana de chat, la que les sea más cómodo y en base en cómo me sigan confirmando que me pueden ver y escuchar correctamente, daremos inicio al seminario de hoy. Bueno, perfecto, me confirman todos que me pueden ver y escuchar correctamente, así que pues sin más demora comenzaremos de una vez con el seminario de hoy. Antes de empezar, me gustaría saber si todos los que ahora mismo están conectados pues ¿han usado ya la plataforma? ¿Todavía no la ven? ¿Están haciendo trading o todavía no? Me gustaría saber el nivel pues que maneja la media eh, de las personas que están participando para saber también pues qué caminos voy a intentar llegar a ustedes. Confírmenmelo o háganme un comentario con respecto a su experiencia también. Me sirve mucho. Háganlo también por la misma ventana de preguntas, por favor. Vale, algunos me confirman que están utilizando la demo. Empiezan desde ayer con la demo, no más con demo. Experiencia moderada o principiante en plataforma, genial. Todos más o menos tenemos la misma experiencia entonces. Por aquí sí tengo uno que ya está utilizando la real. Y un par más que ya están haciendo trading con la plataforma. Perfecto. Pues bueno, los que ya están haciendo trading con la plataforma, este seminario va a ser bastante básico para ustedes. Han empezado, digamos, por la parte directamente operativa, práctica, netamente la adrenalínica, diría yo. Esto pues es un poco más teórico, ¿no? Para que también les va a servir entender los fundamentos básicos, entender un poco los mercados o conocerlos en principio, ¿no? De hecho, ustedes seguramente ya están operando en algunos. A ver, si tienen preguntas con respecto a cómo vayamos avanzando en el seminario, igual a servir de entrenamiento en realidad que les haga hecho un par de preguntas, háganlo por la misma ventana. Yo iré respondiéndolas de acuerdo a orden. Si veo que va en relación a a la diapositiva que estamos comentando o una anterior, seguramente me detendré para contestarla. Si no, seguramente la dejaré para el final. Y para contestar una observación de uno de ustedes, pues no, en realidad estaba haciendo una pregunta abierta en cuanto a experiencia en inversión, no necesariamente con nuestra plataforma o alguna otra, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ha sido ya resuelta, así que vamos a dar inicio con el seminario. Primero, tenemos que entender dos aspectos simples cuando vamos a hablar de mercados financieros. Por un lado, tenemos el vehículo financiero, y en este caso, para hacer un ejemplo más didáctico, pues piensen justamente en un auto, en un vehículo, ¿no? Entonces, si piensan en un vehículo, va a ser el medio para poder seguramente conseguir un fin, pero ustedes tienen que recorrer un camino para poder estar en línea de ese fin seguramente. Ese camino es el mercado. Así pues, el medio seguramente habrán diversos. Podrán ustedes coger un auto, un avión, una moto, qué sé yo. ¿Por qué lo escogerán? Comodidad,
seguridad, rapidez, efectividad, ¿no? Son algunos puntos básicos por lo cual ustedes escogerían uno u otro vehículo, en este caso uno u otro transporte. En temas financieros, uno u otro vehículo financiero. En el tema del camino, pues lo mismo. Un camino que a ustedes les dé la tranquilidad de que sea un camino, digamos, mm, no con muchas curvas, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más dinámico el ejemplo. O a algunos les gustará un camino lo más recto posible, a otros sí pues les gustará un camino que les dé un poquito más de alternativas, con subidas, bajadas fuertes, pronunciadas, tal vez. Y esto pues traduciéndolo a mercados financieros pues sería un mercado que tenga baja o alta volatilidad, ¿no? Que lo podemos encontrar seguramente, ¿no? ¿Cuál va a ser el fin? Pues seguramente si ustedes comienzan a recorrer un camino, la meta es llegar a un punto destino, ¿no? Un punto de llegada. Lo mismo pasa en finanzas. Si ustedes van a coger un vehículo financiero para recorrer un camino que es un mercado, lo van a hacer en un punto inicial buscando una meta. Esa meta seguramente va a ser la rentabilidad, ¿no? Ahora, para entenderlo ya directamente con términos financieros, pues en los vehículos podemos escoger el vehículo de acciones, opciones, futuros, CFDs, que es el que utiliza nuestra plataforma, los CFDs. Y en cuanto a mercados, pues tenemos las divisas, los commodities, los índices, las acciones, como los mercados de renta fija, también los bonos, como los mercados financieros más representativos y de paso también pues seguramente los más rentables. Nuestro vehículo financiero, el CFD. ¿Qué es un CFD? Digamos que pues el vehículo más financiero quizás es el de acciones, ¿no? El que todos conocemos como primer vehículo financiero. Es más clásico, está en las películas, lo leemos, qué sé yo. Lo aprenden en la universidad, etcétera. Sin embargo, para términos prácticos, y de hecho también por todo lo que conlleva, el vehículo de acciones sería pues el carro del año de una marca promedio, por así decirlo. Mientras que los CFDs, si les gustan los autos, pues sería un Lamborghini. Es mucho más rentable, tiene sus riesgos, claro que sí, pero a ver, un Lamborghini que puede llegar a 280, 300, 320 kilómetros por hora, el riesgo es la alta velocidad. Aún así, ¿ustedes preferirían el carro o auto normal o si les dan la opción escogerían un Lamborghini? Ni siquiera voy a esperar la respuesta porque seguro que muchos de ustedes quisieran el Lamborghini. Pues bueno, ese es un CFD. Es un vehículo relativamente moderno que nos da muchas facilidades, dentro de las cuales para entender cómo funciona, la más básica es muy simple también en realidad. CFD significa contratos por diferencias, por sus siglas en inglés traducidas al español. ¿Qué es lo que consigue un CFD? Pues es muy simple, se intercambia el precio de apertura con el precio de cierre de cualquier activo subyacente que ustedes quieran transar. El CFD, por cierto, adopta el precio del activo que ustedes quieran utilizar. Por ejemplos prácticos. Si yo quiero transar oro con CFDs, pues el precio del CFD será el precio del oro. En este caso, si hablamos mercado actual, pues seguramente estará en los 1170, por ejemplo. 1170 dólares sería el precio del CFD, que a su vez es el precio en el que cotiza el oro. ¿Y cómo opero? ¿Cómo es que funciona un CFD? De la forma tradicional en realidad. Si yo quiero comprar oro porque he hecho un análisis alcista, pues lo compraré en 1170 con el vehículo de CFDs y buscaré o cerraré mi operación cuando este llegue a 1180, muy probablemente, para el cual se hará la diferencia entre los 1180, que es mi precio de cierre,
los 1170, que es mi precio de apertura, y ese diferencial, que es 10 en este caso, que de hecho en pips son 1000 pips, ya sería lo que esté ganando, mi rentabilidad. El CFD se puede utilizar en todos los mercados financieros más conocidos, en materias primas, como el que le acabo de hacer el ejemplo, en las divisas, en los índices, en las acciones, incluso en los bonos de renta fija. Por lo cual, ahí tiene sentido, pues, comentar de que es la versión moderna de las inversiones financieras y que es un vehículo, pues, que se adapta, ¿no? Que es bastante interesante de utilizarlo. A su derecha tienen la comparación de el crecimiento casi exponencial que ha tenido el mercado financiero en realidad, ¿no? Ustedes sabrán de que en el mercado financiero, pues nosotros no buscamos el activo. Es decir, les hice el ejemplo con el oro. Si yo sé que el oro va a subir y yo voy a comprar oro para después venderlo, como es la operación que les hice el ejemplo, no quiero el oro en mi casa. Tampoco quiero buscar a alguien que me pueda comprar el oro. Yo solo quiero ganar con esa diferencia de precio que el oro muy probablemente va a tener según el análisis que he realizado. Para lo cual, pues, yo utilizo el mercado de futuros, ¿no? Que es básicamente lo que no compromete el activo en sí. Y en barra azul, las barras azules tienen, pues, la evolución o el pasar de los años por los mercados físicos. Aquel inversionista que sí está interesado en el activo en sí, ¿no? Que generalmente, pues, sí el inversionista tradicional, ¿no? El que sí busca, pues, tener el activo en casa, buscar un vendedor, perdón, un comprador que quiere el activo para él, o algo similar, ¿no? Se dan cuenta, está estancado este mercado. Se ha detenido, digamos, y la mayor parte de inversionistas, sobre todo los nuevos, los visionarios, pues se han movido al mercado que le da más rentabilidad y les significa menos tiempo, ¿no? Que es justamente el mercado de futuros, en este caso operando con los CFDs. Voy a contestar una pregunta, me indican, ¿las bolsas dónde transan? Y si los CFDs son diferentes a las bolsas donde se transan los activos. Ejemplo donde se transan unos o los otros. A ver, lo que creo que me estás preguntando es si existe un mercado que se mueve en base a CFDs. Es lo que te he entendido. Y obviamente, ¿dónde es que se transan los CFDs? Pues bueno, mira, el mercado en sí es uno solo, ¿ok? El mercado de acciones, el mercado de futuros, el mercado de opciones, el mercado de warrants, es uno solo. Tanto el que es físico como el electrónico, que en este caso podemos utilizar todo lo que es diferente en título valor electrónicamente. Ahora, si yo compro acciones de Apple con CFDs y compro acciones de Apple de la forma tradicional con título valores, acciones en sí, ambas van a tener el mismo precio. A lo que quiero llegar es que el mercado cotiza para todos los vehículos, ¿ok? El mercado existe y se va a mover en cuanto a oferta, demanda, factores políticos, económicos, crecimiento de empresa, sucursales, ventas, ingresos, etcétera, rentabilidad. El vehículo que ustedes elijan para transar la acción depende de ustedes. Más adelante vamos a ver, de hecho en un par de diapositivas más vamos a ver por qué más quizás deberían de escoger los CFDs. Pero para que lo entiendan, ustedes pueden escoger el vehículo financiero que utilizar. Con nosotros van a tener los CFDs. ¿Quieren ir a lo antiguo con el vehículo tradicional? Pues sí, pueden operar con acciones también. Ambos van a operar al mismo precio de mercado, pero seguramente van a conseguir una rentabilidad muy diferente. Ya van a ver más adelante por qué. Yair, espero haberte contestado con esta respuesta, porque no me indicaste en sí cuál era tu duda, solo me pediste ampliarla. Y para la segunda pregunta, si los CFDs son los futuros son los futuros
para los inversionistas, digamos, de menor capital, ¿ok? El mercado de futuros, un contrato de futuros normal, promedio, te llevaría pues un capital de $100.000. El mercado de CFDs utiliza el principio de mercado de futuros, pero gracias a un factor que se llama apalancamiento, que lo voy a ampliar más adelante, te permite entrar, pero con un capital menor, digamos con $10.000. Por lo cual, un CFD son futuros, pues sí, utiliza el precio del mercado de futuros y los principios también, pero no te pide todo el capital por un principio de apalancamiento. Entonces sería lo mismo que transa un banco en mercado de futuros, lo transas tú a tu nivel con CFDs. Esa sería la comparación, básicamente. Genial. Ahora sí pasa. Aquí están las características de los CFDs. El primero es el que les acabo de mencionar, el apalancamiento. ¿Qué hace el apalancamiento? Pues les va a permitir tener una posición en el mercado con un mayor peso, es decir, con un mayor valor de contrato. Así pues van a poder conseguir un contrato de $100.000, que es un contrato de futuros normal o promedio, con $10.000, en el cual pues estamos hablando de que les está pidiendo el 10%. Va a diferir el apalancamiento de acuerdo al activo o al mercado que ustedes escojan. En divisas es uno en 100, en acciones es uno en 10, en commodities uno en 50, etc. Obviamente, ustedes siempre pueden ajustar el apalancamiento y va a depender también de la volatilidad de los activos, por eso es que hay diferentes tipos de apalancamiento de un mercado a otro. Pero en líneas generales, les da la oportunidad de que con poco capital puedan tener el mismo peso de un inversionista que opere con futuros en sí propiamente dichos y con acciones. Porque si ustedes quieren comprar 10.000 acciones, $10.000 en acciones de Apple, con el vehículo de acciones en sí, el de los títulos valores, necesitan los $10.000. Pero si van a utilizar el vehículo de los CFDs, necesitan solamente el 10%. Por lo cual con $1.000 van a tener el mismo peso que el otro inversionista que invierte con el vehículo de acciones en sí. ¿Qué más le da a los CFDs? Aquí les recuerdo las siglas. Contrato por diferencia, donde se intercambia el precio de apertura con el precio de cierre. Por lo cual, si yo aperturo mi posición en 1.200 y la cierro en 1.190, hay una diferencia de 10. Y obviamente el precio ha caído, pero la diferencia existe. Entonces, aquí ustedes, gracias a las características del CFD, pues van a poder operar cuando un mercado está cayendo fuertemente. Así que van a aprovechar caídas fuertes, ¿no? Por el principio que rige los CFDs. Así que nos permite operar en corto. Bidireccional sería el mercado. No tiene fecha de caducidad. Van a poder dejar su operación abierta el tiempo que ustedes quieran. Aquí hay diferencia con las opciones, por ejemplo. Con opciones, pues siempre va a haber una fecha de vencimiento, incluso con algunos futuros también. Con CFDs, pues no. No van a tener fecha de vencimiento, así van a poder ajustar su operación cada vez que el mercado esté corrigiendo o esté siguiendo la tendencia que ustedes habían proyectado que iba a tener. La liquidez del mercado es muy importante. Y lo habíamos visto, pues, justamente acá, solo que no se los dije. Al ser un mercado que está creciendo exponencialmente, quiere decir que hay mayor volumen de operaciones. Al haber mayor volumen de operaciones, lo hace por defecto un mercado más líquido. Por lo cual, la liquidez es algo que en los CFDs casi que ni preocupa. En algunos activos puntualmente tal vez sí hay que echarle un ojo, pero generalmente es el mercado más líquido que existe y más cómodo para operar también, por defecto. Contesto una pregunta: ¿cuánto tiempo se puede mantener una operación CFD? No tiene límite, la podrías dejar el tiempo que quisieras. Anteriormente teníamos un límite de un año, ahora mismo ya no lo tenemos, así que podrían tener pues una operación el tiempo que ustedes deseen. Obviamente no es lo recomendable,
por el tema del apalancamiento propiamente también. Con el apalancamiento, aparte de que les va a dar un mayor eh, peso de mercado con poco capital, les va a dar la posibilidad de conseguir rentabilidad mucho más rápida. Digamos que tengan $1000, digamos que tengan $10.000 para invertir. $1000 es bastante poco para poder comparar. Tienen $10.000. En acciones, sus $10.000 son $10.000. Con CFDs, pues van a ser $100.000. Por lo cual, hagan la comparación. Con $10.000 en acciones, si se demoran 5 días en una subida fuerte de ganar X beneficio, con 10 veces más el capital, pues seguramente lo van a conseguir en la mitad de tiempo, como mucho, o 10 veces menos el tiempo, tal vez. Entonces, ahí también te agiliza el tiempo que vas a conseguir el beneficio. Por lo cual, el tema de mantener tu operación abierta el tiempo que desees, si bien es cierto, lo tienes disponible, pues seguramente la mayor cantidad de veces no van a utilizar esa opción. Van a poder rentabilizar rápido, pues justamente porque van a llegar a objetivos mucho más rápido. ¿Tiene un coste diario? Pues sí, sí existe un coste diario. Así como en acciones también, incluso es bastante menor. En acciones el coste diario va a depender bastante de la comisión intermediaria. Con nosotros es una comisión llamada swap, que es bastante corta. En la siguiente diapositiva la voy a explicar. Y los rollovers, para contestar la siguiente pregunta, pues sí, también afectan. Un rollover ya saben que no los va a hacer ganar ni perder. ¿Es complicado entenderlo desde alguna perspectiva? Tal vez sí. Pero un rollover es el vencimiento en sí de índices o materias primas que tienen un contrato definido, porque estamos hablando de contratos de futuros, y pues algún activo va a tener vencimiento cada 3 meses. ¿Qué sucede para los que no saben qué es un rollover? Cuando se llega el vencimiento de un rollover, se ajusta el precio de mercado, se ajusta el nuevo precio demandante y ofertante, y generalmente va a haber un gap alcista o bajista, pero que en cuanto a beneficio no les va a afectar. La plataforma, si sale a su favor, lo vamos a sumar al swap, que es el coste diario, lo vamos a incluir simplemente para que les haga las cuentas, y si es bajista, lo vamos a pasar también al swap como negativo, seguramente dependiendo de lo que estén teniendo en ese momento en mercado. Aquí van a entender directamente puntos básicos, y aquí también van a ver el swap diario. No se alcanza a apreciar completamente, quizás porque está sin habilitar la compra o venta, pero acá está. Cada vez que ustedes quieran hacer una operación, esta es la interacción del euro dólar, les va a decir, antes incluso de que hagan la operación, les va a decir cuánto es la comisión, cuánto es el valor de cada PIB y cuánto es el swap diario. ¿Todos los activos tienen comisión diaria? No todos. Los índices, por ejemplo, no lo tienen. Las acciones, sí. Las divisas, también. Los commodities, también. Entonces, se fijan cuánto es el coste diario y pues toman las decisiones si van a tomar su posición o no. Vamos a definir los puntos básicos de una operación con CFDs. Primero, lote es básicamente la unidad o cómo medimos la unidad básica de cada operación. Por definición, un lote sería un contrato completo. En este caso, un contrato completo de euro dólar serían 100.000. Ahora, este valor de contrato sería lo que, si operamos con el vehículo tradicional, necesitan para tener este peso de mercado. Sin embargo, por el apalancamiento, ustedes solo necesitan un margen, que en este caso es solamente 1000. Aquí está el apalancamiento, 1 en 100 que existen divisas. Con 1000, ustedes van a tener un peso de 100.000, por lo cual van a llegar más rápido a objetivo, seguramente van a poder conseguir mayores beneficios, y pues así es como funciona esto. ¿Ustedes van a tener que pagar una comisión? Claro que sí, y está también definida acá. Si ustedes quieren invertir 1000, su peso en mercado es de 100.000 y la comisión es de 6.11. Es bastante reducida comparada con acciones, que viene a ser un 1.5 más el intermediario, más todo lo que le conlleva. Y por último, pues definimos los PIBs.
que es este número que ven acá, este pequeño número, es el último decimal del precio en el que cotiza el euro dólar. Tiene un precio en venta, un precio en compra. Entonces, el movimiento del último decimal es justamente el movimiento de un pip. Se mueve uno, es un movimiento de un pip. Y justamente es la diferencia entre el precio de compra y venta en pips lo que va a ser el spread. Para un mercado altamente líquido, el spread va a ser bastante reducido, como acá, que es simplemente 8 movimientos del último decimal, sería la comisión a pagar. Antes de pasar, contesto la pregunta. El PIB. Ok, el PIB es el último decimal, ¿ok? Entonces, si hablamos de que acá cotiza a 1.30926, si pasa a 1.30927, se movió un PIB, ¿ok? De 1.30926 pasa a 1.30925, se movió un PIB también, solo que para abajo, bajista. Entonces, cada vez que este decimal se mueva para arriba o para abajo, es un movimiento de un PIB. Un ejemplo más. Si se mueve de 1.30920 a 1.30930, se ha movido 10 pips. Cogimos el último decimal, 0 igual, pero vimos que el anterior se movió una unidad, pero esto ya sería una decena de pips. Una centena de pips, 1000 pips, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se mueve 1.30920 a 1.30930, estamos hablando de 10 pips. Y el valor de un pip es 7.64, así que si se mueve 10 pips, estamos hablando de $70 aproximadamente de beneficio. Por lo cual, es, es ahí donde toma importancia y relevancia el entender los pips y también buscar los beneficios. El stop loss tiene 5 decimales. Claro que sí, el stop loss siempre es el precio. Entonces, obviamente no el precio de mercado, sino el precio al que tú crees que podría romper peligrosamente para ir en contra de tu proyección. Entonces, el stop loss se puede pactar a un precio específico. Por ejemplo, yo puedo poner mi stop loss a 1.30800, o puedo escoger en dólares o en euros, ¿no? En este caso. Si quiero no perder más de $100, me va a ajustar el precio al cual va a estar mi stop loss. O lo puedes escoger en pips. Si quiero tener un riesgo máximo de 100 pips, también te lo va a ajustar automáticamente. Así que tú escoges cómo determinar el stop loss. Sí, el valor de cada pip depende de cada divisa, sí. Depende de cada activo en realidad. Va a ser diferente en divisas, en acciones, en índices. Va a diferir también de una divisa a otra, en commodities, etcétera. Me hace una pregunta más. La ventana de stop loss se ve claramente de 5 decimales. Claro. 1, 2, 3, 4, 5 decimales. No estás contando este 6 de acá. Este 6 es el último decimal. Entonces estamos contando 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Por lo cual acá ya no te pone el último decimal en chiquito, sino te lo deja ya al mismo tamaño que los otros números. Pero acá te lo achica, por así decirlo, para que sepas cómo se mueve el último pip. Pero sí, las divisas tienen 5 decimales. El último es ese movimiento del pip. Ahora sí vamos a entrar en mercados. Hemos mencionado el de divisas. ¿Qué tiene el mercado de divisas para ofrecernos? Pues en realidad es el mercado más líquido que existe. El mercado de divisas antes era llamado el mercado Forex, o bueno, también llamado mercado Forex, era el mercado utilizado por los bancos, por los corredores, por los fondos de inversión, empresas y pues clientes individuales de alto potencial o de alto capital para intercambiar tipos de cambio. ¿Cómo se arma un tipo de cambio? Pues el tipo de cambio lo conocen todos seguramente, ¿no? Es
básicamente la comparación de una divisa, digamos el dólar, frente a otra. Tenemos pues el dólar frente al peso mexicano, el dólar frente al yen japonés, el dólar frente al nuevo sol de Perú, el dólar frente al peso chileno, en fin. Emparejamos siempre una divisa frente a otra y obtenemos el tipo de cambio. Ese tipo de cambio es lo que cotiza un par de divisas y es lo que arma el mercado de divisas. No necesitan estar presentes como en la bolsa, por ejemplo, ir y transarla físicamente, comprar el título de valores físico, porque es un mercado que se mueve para todos por igual, mundialmente. El eurodólar cotiza a un cierto precio acá y lo mismo va a cotizar en la China. No es un mercado que necesite en realidad estar en un lugar en específico. ¿Qué más? El mercado de divisas también lo que les da es una perspectiva actualizada o moderna de la inversión tradicional refugio. ¿A qué me refiero? Pues el inversionista, digamos, estaba acostumbrado cuando tenía una proyección de que el dólar iba a subir, pues ir al banco, cambiar todo su dinero a dólares y dejarlo en dólares. Al cabo de un tiempo, después de la subida, pues lo que sus 100.000 dólares o 10.000 dólares habían crecido en base a la fortaleza del dólar, es lo que había ganado como poder adquisitivo. El mercado de divisas les da la misma posibilidad, pero incrementada. Seguro se acuerdan, apalancamiento. Si ustedes eran los tradicionales que llevaban su dinero al banco porque el dólar se iba a fortalecer, pues si lo meten al mercado de Forex, mercado de divisas, van a conseguir aprovechar esa subida, pero seguramente multiplicado 10 veces, porque están apalancados. Entonces, es la alternativa moderna a esa idea de rentabilidad. Y aquí pues también el crecimiento de cómo ha pasado a ser más importante el mercado de divisas. Aquí lo van a entender mucho más claro. Eh, Actualmente, aquí hay una gráfica comparativa de lo que transan la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio y la bolsa de Nueva York, que son quizás las más importantes o las más conocidas. Aquí está el mercado de divisas. Es brutal, es abismal la diferencia que tiene frente a lo que se transa diariamente en otros mercados. Siendo que estos tres mercados son top de divisas, por ser mundial y por de repente los aspectos que ahora voy a mencionar, diariamente transa alrededor de los 5 trillones, de 3 a 5 trillones diariamente. ¿Qué tenemos como características en el mercado de divisas? Pues al transar 5 trillones de dólares diarios, se convierte en el mercado más líquido del mundo. Funciona las 24 horas del día. No están limitados a un horario como pues cuando tienen que transar en el mercado de Nueva York, el de Londres, el de Tokio. ¿Qué más? La negociación es netamente especulativa. Es decir, el mercado de Forex es un mercado que se va a mover con la especulación. Una persona no va a poder mover el mercado, seguramente también, por la relevancia que va a tener. No estamos hablando de un mercado que mueve 5 trillones de dólares diarios. Tendrían que tener 10% de esto para poder, con su propia especulación, mover el mercado. Nos referimos a que el mercado es un mercado especulativo porque se va a mover justamente por aspectos económicos, proyecciones, visiones a futuro, intervención de los gobiernos y siempre uno va a especular con que el precio o el tipo de cambio de una divisa frente a otra va a subir o a bajar y es ahí cuando estamos destinados o en búsqueda de obtener un beneficio por estas especulaciones. Al ser un mercado más líquido, en realidad el mercado es un mercado más grande y lo hace también más rentable, ¿no? El spread se achica, las proyecciones se incrementan y tiene un apalancamiento superior
es lo que lo hace un mercado completo y más atractivo. ¿Qué te conviene para comenzar? ¿Qué mercado? Pues sí, yo creo que el mercado de divisas sería tu opción, porque es el mercado más apalancado y te podría, eh, no sé, darte la oportunidad de moverte con cantidades pequeñas. Digamos, si tienes $10.000, pues muévete de 300 en 300 o de 500 en 500 y con tu apalancamiento vas a tener ya el peso suficiente para ir en busca de una rentabilidad superior. La volatilidad que tiene, pues también te va a permitir más opciones, incluso del mercado de acciones. Pero sobre todo, en realidad, la liquidez que tiene, las 24 horas del día que funciona y así no estás limitado a un tiempo en específico, y el apalancamiento, ¿no? Aquí hay unas diferencias con el mercado de acciones para que me entiendas mucho más claro. Es el mercado más grande del mundo, es el mercado más líquido, y las acciones, pues va a depender del día, va a depender de la acción. En cambio, en el mercado de divisas no, porque todo el mundo, todos los días, está transando divisas, está especulando con el precio de la divisa. Las acciones no. Generalmente va a ser fuerte el volumen de liquidez en las acciones cuando haya seguramente una noticia importante, entrega de resultados, lanzamiento de un producto, etc. El mercado de divisas funciona, como les dije, 24 horas del día. Las acciones tienen, pues, límites de horario y, de hecho, altas comisiones. En el mercado de divisas, no, justamente por la liquidez hace que la comisión se reduzca, porque hay muchas personas operando. El mercado de divisas se puede operar a la alza o a la baja, básicamente por los CFDs. Con CFDs en acciones también lo podríamos hacer, sí, pero en el mercado de divisas en sí, esa es su esencia, la bidireccionalidad. Las plataformas automáticas van a reducir los tipos de errores, pues sí, y también las acciones por el tema de todos los días cerrar en cierto horario, lo que se transa fuera de mercado, siempre van a haber correcciones. Van a haber más gap en acciones que en divisas. Divisas seguramente en casos muy puntuales. Apalancamiento hace que el mercado sea más democrático, tal, sí, claro que sí. De hecho, yo lo diría más que nada abierto a oportunidades, ¿no? Esto le va a dar oportunidades buenas a aquellas personas que no tengan todo el potencial de capital, pues con el apalancamiento tener la importancia y relevancia que les gustaría tener. Las comisiones, pues justamente por la liquidez va a ser más reducida y con acciones, pues van a tener que operar con mercado abierto, no van a operar, no van a poder operar en otro horario. ¿Por qué se mueven las divisas? Lo mencioné en realidad entre líneas, pero lo repito. Eh, las divisas se van a mover por muchos factores. La inflación es muy importante para un país, no les tengo que explicar de repente por qué, pero ¿cómo afecta a las divisas? La inflación va a hacer que las exportaciones e importaciones se muevan. Al moverse la exportación o la importación, lo que sucede al exportar más o importar menos o viceversa, es que estás cambiando tu divisa con la divisa del país del cual estás importando. Ahí está habiendo un cambio, una transacción de una divisa a otra. Por lo cual, si tú incrementas la importación, pues estás incrementando la demanda de la otra divisa. Y al incrementar la demanda de otra divisa, es en ese momento donde va a haber movimientos de precio en las divisas. Tienen que entender lo más simple posible. La inflación mueve las divisas. Si hay una inflación fuerte o una deflación, ambas la van a mover. Los tipos de interés también, que es lo que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos se está debatiendo. ¿Cuándo van a subir los tipos de interés? Por ejemplo, ¿no? ¿Hace una divisa más fuerte o una divisa más débil con respecto a que si se sube o se baja o se mantienen los tipos de interés? La renta real también, en realidad, ¿no? Es básicamente la economía de un país, pero al sector en realidad específico de las personas que pueden mover mucho más dinero, ¿no? Si en un país específico hay personas con muchas mayor posibilidades económicas que hacen
crecer la importación, va a ser lo mismo que el efecto inflación. Van a demandar más divisa extranjera, se va a producir el tipo de cambio, la demanda empieza a crecer y hay un movimiento en el precio de las divisas. Y por último, las razones psicológicas y sociales, ¿no? Es decir, eh, conflictos políticos, aspectos que puedan mover una economía como la americana, por ejemplo, que en realidad su microeconomía viene a ser macroeconomía para todos los demás países. En fin, todo eso es lo que va a mover el precio o la cotización de una divisa. ¿Los CFDs mueven las divisas? No. Los CFDs son el vehículo que aprovecha el mercado de divisas. El mercado de divisas es movido por, entre otras cosas, estos 4 puntos que están acá. Las divisas, así los CFDs no existan, igual las divisas van a cotizar. Igual el tipo de cambio va a existir. Pero, ¿cómo puedo aprovechar el tema del tipo de cambio cuando sube? Pues tienen, como repito, la tradicional, ir al banco, poner todo su dinero y comprar dólares, o utilizar el mecanismo de inversión de mercados financieros, poner su dinero a favor, no sé, del euro dólar, por ejemplo, o en contra, obviamente, y aprovechar el apalancamiento y aprovechar justamente los movimientos de precio que van a existir. Los CFDs no mueven el mercado. Los mercados ya existen y se mueven por factores oferta-demanda y en el caso de la divisa por esos 4 factores también. El siguiente mercado es el mercado de materias primas. El mercado de materias primas en realidad tiene mucha relevancia. De hecho, es más volátil que el mercado de divisas. Pero al ser más volátil, también hace pues que sea más rápido el tiempo en el que consigan beneficios, ¿no? Este sería un segundo nivel. Preguntaron antes cuál sería el mercado ideal para comenzar, seguramente va a ser el de divisas. Y el segundo, quizás, pues sería el de materias primas, porque siempre es atractivo, ¿no? Operar con oro, operar con petróleo, el nivel en realidad de negociación es un estatus un poco superior, bastante superior en realidad. Tenemos muchos commodities. Entre los más resaltantes seguramente vamos a tener el tema del oro, el petróleo y quizás el cobre, los más representativos. De hecho también son los más líquidos, en ese orden también. ¿Qué es lo que tengo en materias primas? Pues en realidad también están sectorizadas. Tenemos materias energéticas, justamente como el petróleo, ya sea el Brent, el BTI, el gas natural. Tenemos metales, como el oro y el cobre. Y también tenemos pues productos agrícolas, ¿no? Como el trigo, la soya, el cacao, etc. Los commodities han ido de repente incrementando el nivel de adeptos también en realidad, ¿no? Su popularidad ha crecido bastante y lo ha posicionado como los activos en realidad más atractivos para poder invertir. El oro de por sí siempre ha sido atractivo, pero tal vez el petróleo ha cobrado relevancia, otros activos como el cacao, por ejemplo, el café, ha sido con respecto a cierto sector del mundo más atractivo por el tema de la volatilidad y así también otros. Entonces, las posiciones especulativas en este tipo de mercados han crecido también bastante y de hecho tienen mucha influencia. Lo vimos con el petróleo. El petróleo había tenido una caída fuerte de 70% en lo que va en los últimos 2 años. Sin embargo, al haber estado tocando el piso de los $40 por bastante tiempo y no lograr romperlo, y ante una posibilidad de que China incrementara la demanda de petróleo, y que la OPEP declarara pues una reducción de producción de barriles de petróleo, solo por especulación, grandes fondos de inversión pusieron posiciones largas, pasó en todo el mundo en realidad, y solo por esa especulación el petróleo recuperó bastantes niveles. Ahora mismo lo tenemos bastante lateralizado, pero lo que quería que entiendan es justamente eso, ¿no? La especulación en las materias primas es muy poderosa. También existen CFDs de commodities. A ver, eh, para que lo tengan claro, las materias primas es el mercado, las divisas
son el mercado. Los índices son el mercado. Todos son mercados financieros diferentes. Los CFDs son el vehículo, son la opción que yo voy a escoger, el auto, el cual yo voy a escoger para recorrer ese camino. Tienen la opción de escoger el vehículo de acciones, que es con el que más nos gusta hacer la comparación, o escoger el vehículo de CFDs. Con ambas situaciones, ninguna va a depender de la otra en realidad, porque el mercado es mucho más grande que ambas. El mercado es único para las dos. Simplemente va a diferenciar las características. Con CFD tenemos apalancamiento, con acciones no. Con CFD puedo operar en corto, con acciones no. Y así, todos los otros principios que habíamos visto. Entonces los CFDs son el vehículo y sí podemos transar con CFDs, acciones, podemos transar commodities, podemos transar divisas, índices, incluso bonos de renta fija. Ahora, hay tres características muy importantes en los commodities en realidad. Es muy importante entender de que la desconfianza que los inversionistas tienen en la bolsa por eh, las grandes caídas que ha tenido, la bolsa americana, la bolsa europea, que ha hecho perder a muchos todo su capital, ha hecho pues que los inversionistas busquen algo que no tenga pierde. Esto citando palabras de muchos inversionistas, ¿no? Que de hecho, obviamente hay que analizarlo primero antes de atreverse a decir esto literalmente. Sin embargo, sí entendemos pues que las materias primas siempre nos van a dar una mayor oportunidad en cuanto a volatilidad, a diferencia de las acciones que van a depender netamente de una economía de un país. Las materias primas pues son más volátiles que las divisas, sí, pero por la desconfianza y por la decepción de bolsas, pues el inversionista ha empezado a confiar mucho más en las materias primas, sobre todo en situaciones de crisis, como ese gran beneficiado del oro, el activo que es básicamente refugio de inflación. También las materias primas dependen mucho o se afectan mucho de lo que haga el dólar. ¿Por qué? Porque pues la mayor parte de materias primas cotizan en dólares. Entonces, si el dólar sube, las materias primas lo van a recibir fuertemente. Si el dólar baja, lo mismo. De hecho, tienen relación inversa. Si el dólar sube, materias primas caen. Si el dólar baja, materias primas suben. Entonces es muy importante también ver la situación del dólar para poder empezar a decidir qué posición tomo y en qué materia prima. Y lo otro, en las materias primas, pues también prima mucho el tema del análisis técnico y fundamental. Es decir, fundamental para hablar de oferta, demanda, compradores, vendedores de cada tipo de materia prima, como petróleo y oro. Y análisis técnico para ver si está en una zona de soporte, resistencia, es un canal, medias móviles, etcétera. Son muy efectivos en materias primas y son muy revisados también en materias primas. No, los precios, los CFDs no afectan al precio real de los commodities. Los commodities van a transar, existan o no existan los CFDs. Eh, lo vuelvo a repetir, porque de hecho obviamente es necesario que lo tengan claro. El precio del oro de 1200 ahora mismo, que está cotizando, perdón, 1170 está cotizando ahora mismo en precio de mercado, va a ser el mismo para todos los vehículos financieros. ¿Ok? Entonces, si yo escojo CFDs y opero con CFDs oro, para empezar, yo mismo no voy a afectar al mercado, porque necesitaría pues tener un margen altísimo para poder afectarlo. Pero propiamente el vehículo CFDs no afecta o no va a mover al oro porque el oro ya está cotizando un precio de mercado. Lo que va a afectar es la oferta general, la demanda general y obviamente el precio del dólar, oferta, demanda, comprador, vendedor, etcétera. Aquí una comparación entre lo que hace, por ejemplo, Barrick, que es la empresa más conocida en cuanto a mineras de oro se refiere, extractoras de oro, y el precio del oro, la materia prima. Si se dan cuenta, son bastante eh, parecidas, de hecho son correlativas, directamente correlativas, y lo que lo hace, pues, una segunda opción al oro. De hecho, incluso una mejor opción, debido a la seguridad que nos va a dar el oro con respecto a la acción en sí, y por la decepción que les había mencionado anteriormente.
Me preguntan, ¿el dólar index nos puede ayudar a ver tendencia de precio de un commodity? Claro que sí. El dólar index es, para los que no sepan, es el índice del dólar frente a un grupo de divisas principales, el euro, la libra, el yen y unas cuantas más. Entonces, es un índice que te va a decir qué tan fuerte está frente a todas las divisas, por así decirlo. Entonces, si el índice sube, quiere decir que el dólar se está fortaleciendo frente a todas las divisas, o al menos la mayoría. Por lo cual, las materias primas, que son inversamente correlativas, van a bajar. Así que sí, el dólar index hay que verlo cada vez que querramos operar en materias primas. Nos va a ayudar bastante. Pasamos ya al último mercado financiero que vamos a tocar. Nos hemos centrado en los tres más operados, divisas commodities, y en este caso los índices bursátiles. Un índice bursátil, también haciendo la comparación en cuanto a acciones se refiere, es básicamente mucho más seguro. ¿Por qué? Porque un índice es una reunión de un sector o de una forma de medir un cierto número de empresas, es decir, de acciones. Pues podemos tener las 500 empresas más importantes entre el sector tecnológico y financiero de Estados Unidos, que conforman el Standard Poor's 500. Podemos tener las 30 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, que puede ser el Dow Jones 30. Podemos tener las 30 empresas más importantes de Alemania, que conforman el índice alemán DAX 30, etcétera. Entonces, eh, al tener una reunión de diferentes tipos de acciones de un mismo sector reunidas en un índice, hace que teóricamente, y de hecho también en la práctica, esté diversificando mi capital indirectamente, porque no estoy apostando todo a una sola acción, sino a todo un índice. Lo que me va a cubrir, si invierto en el índice tecnológico de Estados Unidos, lo que me va a cubrir ante una posible caída, por ejemplo, de Microsoft, me lo va a cubrir Apple, me lo va a cubrir eh, IBM y algunas más, seguramente, ¿no? Entonces, es mucho más confiable operar sobre un índice que sobre una acción específica, porque no estoy expuesto a la volatilidad de una acción en específico. Me preguntan si se negocia en divisas o en índices. Se negocia en realidad en lo que tú quieras. En divisas se va a negociar el tipo de cambio. En commodities se va a negociar la cotización de ese commodity. En índices se va a negociar la cotización de ese índice, que engloba un determinado número de acciones de un determinado sector y de un determinado país, obviamente. Generalmente, pues se dice que los índices van a reducir justamente la volatilidad de una acción por el ejemplo que les acabo de realizar, ¿no? Porque está cubierto por otras empresas, por otras acciones. Y bueno, es básicamente esta la definición de un índice, lo que lo hace más confiable que una acción, y obviamente pues también esos son sus beneficios, ¿no? Y aquí tienen pues la comparación, ¿no? Justamente hablando de volatilidad. En el cuadro de la izquierda tenemos el Dow Jones 30 versus el eurodólar, ¿no? Básicamente la volatilidad que ambos tienen para pues poder escoger qué activo les gustaría transar o qué activo no les gustaría transar. Y en el lado derecho tenemos el índice americano más conocido, el Standard 500, y también pues el dólar index, que me lo habían mencionado también, ¿no? Cómo se ha movido, son bastante correlativos, estamos hablando del mismo país, ¿no? El índice más importante de Estados Unidos y su divisa propiamente, que es el dólar. Bueno, he respondido todas sus preguntas a lo largo del seminario, espero que todas hayan quedado bastante claras. Si tienen alguna más, este es el momento, mientras que las voy mencionando, que pues aquí tienen los datos de contacto de sus respectivas oficinas, seguramente muchos de ustedes ya tienen un analista, un asesor. Yo estoy
directamente trabajando con los inversionistas que están en Perú. Les dejo mi correo a todos por si tengan alguna pregunta en concreto. No duden en ponerse en contacto. Les ayudaré en lo que pueda, obviamente. Y nada, los invito obviamente a los demás seminarios. Sigan operando los que están operando en sus demos y estamos para ayudarlos. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima.